en algún lugar del corazón de África, en una región donde la luz del sol jamás llega al suelo, donde los mapas terminan y la ciencia admite que no tiene respuestas, algo se mueve bajo el agua, algo enorme, algo que debería llevar 66 millones de años muerto. Los lugareños lo llaman por un nombre que en su idioma significa una sola cosa: el que detiene el fluir de los ríos. Y durante más de 2 siglos, expediciones de científicos, exploradores y cazadores han entrado a buscarlo en la oscuridad de la selva más impenetrable del planeta. Ninguno ha regresado con una respuesta definitiva. Algunos no han regresado del todo. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de ciencia ficción. Son hechos documentados, testimonios reales y preguntas que la biología moderna todavía no puede cerrar. Porque lo más perturbador no es si este animal existe. Lo más perturbador es lo que implica si existe. Que los dinosaurios nunca desaparecieron del todo. Que simplemente encontraron un lugar donde esconderse. Y que ese lugar podría estar justo aquí, en el Congo. Para entender por qué el Congo puede esconder algo que el resto del mundo no puede, primero necesitas entender a qué nos enfrentamos cuando hablamos de este lugar. La cuenca del Congo cubre más de 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Un territorio tan vasto que Europa entera cabría dentro de él con espacio de sobra. Es la segunda selva tropical más grande del planeta, superada únicamente por el Amazonas. Pero aquí termina el parecido entre ambas, porque el Amazonas, por inmenso que sea, ha sido explorado, fotografiado, cartografiado, sobrevolado, navegado. Sus profundidades son conocidas, al menos en su mayor parte. El Congo no. Hay regiones enteras en el interior de esta selva donde no existe un solo mapa detallado, donde los satélites ven únicamente una alfombra verde e interminable, sin poder penetrar el dosel de árboles que bloquea más del 97% de la luz solar. Lo que hay debajo de esa alfombra verde nadie lo sabe con certeza. El pantano del Iguala, en el noreste del país, abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados. Es una extensión de ciénagas, ríos entrelazados y bosques inundados que permanece anegada durante la mayor parte del año. Las expediciones que han intentado atravesarlo describen condiciones que desafían cualquier tecnología moderna. El barro alcanza la cintura. Los insectos forman nubes tan densas que oscurecen la visión. Los ríos cambian de curso con cada temporada de lluvias, convirtiendo los mapas en documentos inútiles en cuestión de semanas. Y en esa inaccesibilidad radica el secreto del Congo. Porque la vida que prospera en lugares donde los humanos no pueden llegar tiene millones de años para evolucionar en silencio, para adaptarse, para sobrevivir, para volverse invisible a nuestros ojos. Los científicos que han logrado adentrarse en estas regiones traen consigo descripciones que desconciertan. Ecosistemas que no se parecen a nada registrado anteriormente. Hongos que emiten luz propia en la oscuridad del suelo. Insectos que producen sonidos fuera del rango auditivo humano. Microorganismos en los sedimentos del río que no coinciden con ninguna especie registrada en bases de datos científicas del mundo. En 2019, un equipo de ecólogos analizó muestras de ADN ambiental extraídas del fondo del río Congo.
encontraron secuencias genéticas que no correspondían a ningún ser vivo conocido. No en África, no en ningún otro continente. Los investigadores publicaron sus hallazgos con cautela, como hacen siempre los científicos. Pero entre líneas, la conclusión era perturbadora. El Congo alberga formas de vida que la ciencia aún no ha nombrado. Y si hay organismos microscópicos que hemos ignorado durante siglos, ¿qué nos hace pensar que no hay nada más grande esperando ser encontrado? Esa pregunta tiene una respuesta que nadie esperaba. Y para entenderla, tenemos que volver atrás, mucho más atrás. 66 millones de años atrás. Hace 66 millones de años, algo cambió todo en la historia de la vida en la Tierra. Un asteroide de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro viajaba por el sistema solar a más de 70.000 kilómetros por hora. Cuando impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, liberó una energía equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas detonando simultáneamente. La explosión inicial vaporizó todo en un radio de cientos de kilómetros. Tsunamis de kilómetros de altura arrasaron las costas. Incendios forestales globales consumieron los continentes. Y luego vino lo más devastador de todo: las nubes de polvo y ceniza que bloquearon el sol durante meses, quizás años. Sin luz solar, las plantas murieron. Sin plantas, los herbívoros murieron. Sin herbívoros, los carnívoros murieron. Eso es lo que nos enseñaron en el colegio. Y en líneas generales es verdad. Pero hay algo que la versión simplificada de esta historia no menciona. La extinción no ocurrió de golpe. No fue un interruptor que se apagó al mismo tiempo en todo el planeta. Los modelos paleoclimáticos más recientes muestran que las consecuencias del impacto tardaron décadas en alcanzar todas las regiones de la Tierra. Hubo zonas más afectadas y zonas menos afectadas. Hubo lugares donde la vida encontró refugio, donde las condiciones permitieron que algunas especies siguieran adelante. Y África Central era uno de esos lugares. En aquella época, la configuración geológica del continente africano era radicalmente diferente a la actual. La cuenca del Congo era una región más elevada, más aislada, separada del resto del mundo por cadenas montañosas y grandes masas de agua. Un refugio natural, un lugar donde las temperaturas se mantuvieron más estables, donde la humedad preservó la vegetación por más tiempo, donde algunas especies que en otros continentes habían muerto podrían haber encontrado las condiciones para continuar. Los registros fósiles apoyan esta posibilidad de una manera incómoda. En América del Norte, Europa y Asia, tenemos millones de fósiles de dinosaurios del período Cretácico. Podemos reconstruir sus ecosistemas con una precisión notable. En África Central, los registros son escasísimos, no porque no hubiera dinosaurios allí. Los que han podido excavarse confirman que los había, y en gran variedad, sino porque el suelo ácido de la selva tropical destruye los huesos antes de que puedan fosilizarse, y porque nadie ha podido excavar sistemáticamente en esas regiones. La selva lo impide, literalmente. Lo que no tenemos fósiles de un lugar no significa que ese lugar estuviera vacío. Significa que no hemos podido mirarlo todavía. Ahora bien,
Los científicos más cautelosos aquí alzarían la mano. Y tienen razón al hacerlo. Que algunos dinosaurios sobrevivieran el impacto inicial no significa que sobrevivieran 66 millones de años hasta hoy. Eso requeriría algo más. Algo que normalmente no ocurre. A menos que el entorno sea tan estable, tan aislado y tan perfecto que la evolución encuentre pocas razones para cambiar lo que ya funciona. Y precisamente eso es lo que el Congo ofrece, un ecosistema que lleva millones de años casi sin cambiar. Un refugio donde el tiempo, en cierto sentido, se ha detenido. Y la naturaleza, cuando encuentra un refugio así, tiene una capacidad de conservar la vida que desafía toda lógica. Lo sabemos porque ya ha ocurrido antes. El idioma lingala tiene un nombre para ello, Mokele Mbembe, pronunciado lentamente, con la gravedad que merece. El nombre significa el que detiene el fluir de los ríos. Y durante más de 2 siglos, las tribus del Congo lo han descrito con una consistencia que resulta imposible de ignorar. Un cuello largo y sinuoso, como el de una serpiente gigante. Un cuerpo masivo, del tamaño de un elefante o mayor. 4 patas gruesas como troncos de árbol. Una cola que azota el agua con la fuerza de un látigo. Lo describen como un animal que vive principalmente en los ríos profundos y en los pantanos más inaccesibles de la región. Sale a alimentarse al amanecer y al atardecer. Se mueve en silencio bajo la superficie. Y cuando emerge del agua, el río entero parece agitarse, como si algo colosal se despertara. Lo que hace que estos testimonios sean imposibles de desechar sin más, no es que existan, es que son iguales. Tribus que viven a cientos de kilómetros de distancia, que nunca han tenido contacto entre sí, que hablan lenguas diferentes y tienen culturas completamente distintas, describen exactamente la misma criatura con exactamente los mismos detalles. Ese nivel de consistencia no ocurre en los mitos inventados. Los mitos varían, se distorsionan, se contradicen. Esta descripción no varía. La primera mención documentada por escrito proviene de 1776. Un misionero francés llamado Lieban Bonaventure Projard incluye en sus notas de expedición la descripción de huellas encontradas en el interior del Congo. Huellas de un animal desconocido, tan grandes que ningún naturalista de la época supo a qué especie atribuirlas. En 1909, el oficial alemán Ludwig von Stein zu Lausnitz fue enviado al Congo con una misión de reconocimiento territorial. En su informe oficial al gobierno imperial, dedicó varios párrafos a relatar los testimonios de los locales sobre una criatura enorme que habitaba los ríos del interior. Describió las huellas que encontraron en las orillas y añadió algo que le había perturbado personalmente. Los guías locales que lo acompañaban, hombres que habían vivido toda su vida en esa selva, se negaron a acercarse a ciertas zonas del río. No por superstición, explicaron, sino por precaución. En 1913, el explorador alemán Karl Hagenbeck, uno de los zoólogos más respetados de su época, organizó una expedición específicamente para buscar a la criatura. Llevaba consigo ilustraciones de diferentes animales prehistóricos. Cuando las mostró a los guías congoleños, estos reaccionaron sin ninguna duda al ver la imagen de un saurópodo. «Eso es el Mokele Mbembe», dijeron, sin titubear, sin necesidad de pensarlo.
La expedición no encontró a la criatura. Pero Hagenbeck publicó en sus memorias algo que marcó el debate durante décadas: que la consistencia de los testimonios era demasiado sólida para ser descartada como pura fantasía. En 1980, el biólogo Roy McCall, de la Universidad de Chicago y miembro del Consejo Directivo del Comité Internacional de Criptozoología, organizó la primera expedición científica formal al pantano del Iguala. Lo que encontró durante semanas de navegación por ríos sin nombre no fue una criatura, pero sí algo que le cambió la perspectiva completamente. Los testimonios de los locales eran extraordinariamente detallados y consistentes. Describían comportamientos específicos, rutas de desplazamiento, épocas del año en que la criatura era más activa. No eran relatos vagos ni dramatizados. Eran descripciones precisas, como las de un cazador que conoce bien a su presa. Uno de sus guías, un anciano de la tribu Bangombe, que había pasado toda su vida navegando esos ríos, describió haber visto al Mokelembembe emerger del agua a menos de 30 metros de su canoa. Dijo que el agua a su alrededor hervía en turbulencia, que el sonido que emitía era grave y resonante, nada parecido a ningún animal que hubiera escuchado antes, que el cuello se elevaba por encima de la superficie como un mástil, y que cuando se sumergió de nuevo, tardó casi 3 minutos en desaparecer completamente bajo el agua. McCall regresó de la expedición sin evidencia fotográfica, pero publicó un libro en el que afirmaba que, en su opinión, existía una probabilidad real de que algún gran animal desconocido habitara las aguas del Iguala. En 1992, el explorador japonés Tatsuo Watanabe y un equipo de biólogos entraron al lago Tele, el cuerpo de agua que los locales siempre señalan como el hogar principal del Mokelembembe. Pasaron semanas acampados en sus orillas. En varias ocasiones registraron perturbaciones masivas en la superficie del agua, ondas expansivas que se propagaban desde el centro del lago hacia las orillas sin ningún viento que las explicara. Una mañana, uno de los miembros del equipo filmó algo: una forma oscura, grande, moviéndose contra la corriente a una velocidad considerable. Las imágenes fueron analizadas por expertos en biología marina en Japón. El veredicto fue incómodo. No podían identificar qué era, pero tampoco podían decir que era imposible. Llegados a este punto, la ciencia convencional tiene argumentos legítimos que presentar, y es importante escucharlos. Un saurópodo adulto, el tipo de dinosaurio que más se parece a las descripciones del Mokelembembe, necesitaría consumir entre 200 y 400 kilogramos de vegetación al día. Para que una población fuera viable a lo largo del tiempo, para que pudiera reproducirse durante millones de años sin extinguirse, necesitaría al menos varias decenas de individuos, quizás cientos. Una población de ese tamaño, alimentándose en esas cantidades, habría dejado rastros imposibles de ignorar. Bosques arrasados, huellas en todas las orillas, restos óseos en cada temporada de sequía. Además, los dinosaurios no avianos, al menos los del linaje de los saurópodos, eran animales de metabolismo elevado. Habrían necesitado adaptarse radicalmente a un clima que ha cambiado considerablemente en 66 millones de años. Y ningún reptil moderno alcanza ese tamaño. No existe ningún mecanismo biológico conocido que lo explique. Estos son argumentos sólidos.
Pero la misma ciencia que los presenta nos enseñó algo completamente diferente el 22 de diciembre de 1938. Ese día, una joven científica llamada Marjorie Courtenay Latimer revisaba el contenido de la red de un barco pesquero en el puerto de East London, Sudáfrica, cuando encontró algo que la dejó sin palabras. Un pez azul brillante, de casi 2 metros de longitud, con aletas que parecían pequeñas patas primitivas. Era un celacanto, un pez que la ciencia había declarado extinto hacía 65 millones de años, que no existía ningún registro de su supervivencia, que los paleontólogos consideraban uno de los linajes más antiguos y definitivamente desaparecidos. Estaba vivo, saludable, como si el tiempo no hubiera pasado. Y resultó que había poblaciones enteras de ellos viviendo en aguas profundas frente a las costas de África. Nadie los había encontrado porque nadie había mirado dónde estaban. El celacanto no fue un caso aislado. El pez pulmonado africano lleva más de 400 millones de años en la Tierra, con una anatomía que apenas ha cambiado desde entonces. El nautilo sobrevive en los océanos con un diseño que tiene 500 millones de años. El tuatara de Nueva Zelanda es prácticamente idéntico a sus ancestros del Triásico. El cangrejo herradura lleva 450 millones de años sin modificaciones significativas. La evolución, cuando no tiene razones para cambiar lo que funciona, simplemente no cambia. Y en un entorno estable y aislado como el Congo, las razones para cambiar son mínimas. En 2019, un equipo de ecólogos de la Universidad de Cardiff publicó en el Journal of Biogeography los resultados de un análisis de ADN ambiental extraído de sedimentos del río Congo. Encontraron secuencias genéticas que no coincidían con ningún organismo registrado. Los investigadores no afirmaron haber encontrado un dinosaurio. Eso habría sido científicamente imprudente, pero señalaron que algunas de esas secuencias mostraban similitudes estructurales con linajes de reptiles cuyo registro fósil desaparece hace decenas de millones de años. El informe concluía con una frase que incomodó a muchos en la comunidad científica. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo que más inquieta del Mokele Mbembe no son los testimonios de los locales, ni las huellas sin identificar, ni las grabaciones sin explicación. Lo más inquietante es lo que les ha ocurrido a quienes han ido a buscarlo. En 1932, el explorador Leo von Boxberger organizó una expedición al corazón del pantano del Iguala. Llevaba un equipo de 12 hombres, equipos de fotografía y diarios de campo detallados. La expedición desapareció durante semanas sin enviar ninguna comunicación. Cuando reaparecieron, varios miembros se negaron a hablar. A ninguno de ellos, bajo ninguna presión, se les pudo arrancar una explicación coherente de lo que habían visto. Los diarios de la expedición fueron confiscados inmediatamente por el gobierno colonial belga, clasificados, sellados, y según los registros disponibles, nunca fueron desclasificados. En 1981, una expedición financiada por una universidad estadounidense entró en los pantanos con equipamiento moderno para la época: cámaras de alta resolución, receptores GPS de primera generación y equipos de grabación de audio de alta sensibilidad. A los 3 días de adentrarse en la zona central del pantano, todos los equipos electrónicos comenzaron a fallar simultáneamente. Los GPS perdían señal
y la recuperaban de manera errática. Las cámaras se apagaban solas. Las baterías se descargaban en cuestión de horas, a pesar de haber sido cargadas completamente la noche anterior. 3 miembros del equipo desarrollaron fiebres altas sin explicación médica. Regresaron antes de completar la misión, pero trajeron algo consigo: una grabación de audio. 47 segundos de un sonido de baja frecuencia, registrado bajo el agua, en la zona central del lago Tele. El sonido fue analizado por expertos en bioacústica de 3 universidades diferentes. Ninguno pudo identificarlo. No coincidía con ningún mamífero acuático conocido. No coincidía con ningún crocodiliano. No coincidía con ningún pez. Se repetía en un patrón rítmico, como si fuera una llamada, como si algo bajo el agua estuviera comunicándose. Esa grabación sigue archivada y sigue sin tener explicación. No sabemos si el Mokele-mbembe existe. Ningún científico honesto puede afirmarlo. Ningún científico honesto puede negarlo. Lo que sí sabemos es esto: el Congo alberga más biodiversidad, sin catalogar, que cualquier otro ecosistema del planeta. Cada año, docenas de nuevas especies son descubiertas en sus profundidades, en sus ríos, en su suelo. Lo que sí sabemos es que hay regiones de esta selva donde ningún ser humano moderno ha puesto el pie jamás. Zonas sin cartografiar, sin fotografiar, sin explorar, tan inaccesibles en 2026 como lo eran hace 1 millón de años. Lo que sí sabemos es que la vida tiene una capacidad de sobrevivir que desafía constantemente nuestras predicciones, que ha sobrevivido a asteroides, a glaciaciones globales, a erupciones volcánicas que oscurecieron el cielo durante años, y que sigue sorprendiéndonos en los rincones donde menos esperábamos encontrarla. Así que quizás la pregunta correcta no es si los dinosaurios sobrevivieron en el Congo. La pregunta correcta es: ¿por qué estamos tan seguros de que no? Porque allí dentro, donde el río se vuelve negro y la selva se cierra sobre sí misma como una puerta sellada, algo sigue moviéndose bajo el agua. Algo sigue dejando huellas que ningún zoólogo puede atribuir a ningún animal conocido. Algo sigue emitiendo sonidos en la oscuridad que ningún experto ha podido identificar. Y quizás, solo quizás, la razón por la que nunca hemos encontrado la prueba definitiva no es que no exista, es que el Congo no quiere que la encontremos